¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos con nuestras autoridades legislativas, integrantes de la mesa, jefes, subjefes de comité sobre la actividad legislativa. En esta oportunidad nos acompaña el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos en el día de hoy. ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto de que podamos conversar. Gracias, diputado. Diputado, bueno, esta semana sin duda ha estado marcada por el despacho de la Cámara al Senado del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de la AFP. Algunos hablan de un hecho histórico, de un hito, del comienzo del fin de un modelo provisional. ¿Cómo lo ve usted, diputado? Bueno, yo creo que hay un antes y un después de este momento, y efectivamente en ese sentido es un momento histórico donde empiezan a cambiar las relaciones de la sociedad, de la comunidad, del pueblo chileno con el Congreso y con el Ejecutivo. Partamos por el Congreso, ¿no? Yo creo que el Congreso fue capaz de escuchar a la inmensa mayoría de las y los chilenos y de recoger su aspiración, sus inquietudes, ¿no? Frente a la situación que no habían recibido la ayuda del Estado que se merecían y que el Estado debiera entregar a los ciudadanos en una situación de pandemia como la que estamos, ¿no? Y que al mismo tiempo que el Estado le exigía a los ciudadanos quedarse en casa, hacer aislamiento, tenía que darle los recursos para poder alimentarse, para poder quedarse en casa, y la verdad es que todo lo que ha sido ayuda social y ayuda económica ha sido a cuentagotas, ha sido miserable, ha sido insuficiente, las ayudas que se han dado no han llegado, se distribuyen con una serie de requisitos, tienen un montón de trampas y de letras chicas, y al final el IFE, el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID, ha llegado a la mitad o a menos de la mitad de la gente al cual estaban destinados, y la gente desesperada tratando de postular. El mismo subsidio de cesantía ha sido muy dificultoso, ¿no? Con beneficio para los empresarios, pero poco beneficio y muchas limitaciones para los trabajadores, un subsidio de cesantía que paga el 70% para el primer salario, después lo va reduciendo al 50% y llega hasta el 30%, o sea, ¿qué tipo de subsidio de cesantía es ese? Y después el límite se termina, ¿no? Eso no es un subsidio de cesantía de verdad, ¿no? Además que es pagado con los fondos de los trabajadores, o sea, a los empresarios le estamos pagando, la cesantía a los trabajadores se están pagando con los propios fondos de los trabajadores, ¿no? En circunstancias de que en verdad un verdadero subsidio de cesantía debiera tener un apoyo del Estado. Diputado, ¿No? ¿y qué le pareció, disculpe, y qué le pareció el anuncio o los anuncios que se hicieron por parte del gobierno, del Ministerio de Hacienda, en medio de la tramitación de esta iniciativa que incluyen un bono de 500.000 pesos, la entrega de créditos blandos, etcétera, pero a última hora, ¿no? En medio de la tramitación, y entiendo que hasta ahora no ha ingresado todavía nada al Congreso. Así, todo mal, todo tardío, y al final se vio el efecto benéfico, ¿no? Que tiene la reforma constitucional que nosotros planteamos, porque desde ya el gobierno estuvo obligado a aumentar su ayuda y a reconocer. O sea, es impresionante la cantidad de discursos de la propia derecha en la sala de la Cámara que decían que la ayuda era insuficiente, que reconocían que el gobierno había fracasado, que el gobierno había sido mísero, que no apoyaba a la clase media y que reconocían que había un fracaso del gobierno en sus políticas. Mire, cualquier fracaso del gobierno son muchas vidas que se han perdido. Son 3 meses o 4 meses que llevamos de retraso en el ataque a la pandemia. Son 3 o 4 meses más, o por lo menos un par de meses más, del flagelo, digamos, en medio de la sociedad chilena, provocando los estragos que está causando, ¿no? Y alguna vez tendremos que hacer el cálculo de la cantidad de vidas que se perdieron por la ineficiencia de la estrategia de las famosas cuarentenas dinámicas de Mañalich, con el hecho de que no se haya tomado en cuenta el sistema de salud primaria para la trazabilidad, con los pocos testeos que se hicieron, con el hecho de que al inicio no había residencia sanitaria, entonces a la gente no se la podía aislar, después que se detectaban los contagios, a la gente se la devolvía a sus casas, donde contagiaban más a su propia familia. Entonces fue un desastre,
un desastre la Y se estrategia suma sanitaria de también, este gobierno. ¿Ah? diputado González, se suma también esta auditoría de la Contraloría que da cuenta de errores también en el conteo, en el número de casos COVID, que se suman también a lo que Exact- ocurrió con el caso, con Exactamente. el número de Entonces, muertos. bueno, dado todo eso, qué maravilla, surge este proyecto de reforma constitucional y al gobierno, digamos, al doctor Jekyll los colmillos, digamos, se le achican un poco, digamos, y dicen, ya, aquí planteamos un ofertón. ¿Ah? Pero ese ofertón de nuevo impuesto, no consultado con las organizaciones sociales, tampoco consultado con la oposición. Son decisiones todas unilaterales, impuestas, ¿no? En la cual, digamos, un presidente de la República abusa de su poder, abusa de sus facultades, los vetos que quiere aplicar a proyectos ya tramitados en el Congreso. Es insólito, ¿no? Proyectos completamente tramitados, como el tema de los servicios, ¿ah? La posibilidad, digamos, de que los servicios, digamos, no se cobren, se suspenda, digamos, el cobro de los servicios, ¿no? Y que además los vetos que quiere aplicar favorece a las empresas, no favorece a los ciudadanos. Bueno, todo eso cansó y demostró que lo que venía ocurriendo de 40 años, que no había ninguna respuesta en relación con el tema de las pensiones, se volvía a repetir acá. Y la gente no le cree nada al gobierno. ¿Qué le parece, diputado, la presión de alguna manera que ejerció también la ciudadanía por medio de cacerolazos, redes sociales? Bueno, hubo también Eso. hechos de violencia, pero y tanto interés también que hubo en la tramitación de la ley. Tuvimos récord de audiencia en el canal de nosotros de la Cámara de Diputados, por YouTube, por Facebook, por Instagram. ¿Qué le pareció ese interés ciudadano que concitó la iniciativa? Maravilloso, maravilloso. Una ciudadanía que resucitó, no que resucitó, que estaba viva, pero que se hizo manifiesta, que tuvo una posibilidad de expresión, que se sintió interpretada por el proyecto que elaboramos en la Cámara de Diputados. Recuérdense que tuvimos 3 proyectos, yo fui autor de uno de ellos, y los otros los trabajamos junto con los otros parlamentarios, logramos un proyecto síntesis muy bueno, ¿no? Lamentablemente, un segundo aspecto del proyecto no fue aprobado, pero va al Senado y en el Senado se puede reponer, que es una parte muy importante. Del Fondo Solidario, ¿no? Incluye, claro, incluye aspectos de la reforma más profunda que requiere el sistema de pensiones, que haya un fondo solidario que permita que los recursos que se utilicen en el 10% que puedan recuperar, digamos, de sus propios fondos, ¿no? Los ciudadanos, que esos recursos se le devuelvan a sus pensiones a los ciudadanos, con un aporte empresarial y con un aporte del Estado, a través de un fondo solidario que se obliga al presidente de la República a dictarlo en un plazo máximo de un año, ¿no? Y la modalidad es una cosa que hay que construir y que tiene que construirla el presidente con el Congreso. Pero miren, lo grave es que el gobierno es insensible. El gobierno es insensible. Todas las posiciones, hubo una carta muy interesante, ¿no?, que se envió. Toda la gente favorable, digamos, a la propuesta del gobierno y que estaba en contra del retiro del 10%, es toda gente del sector ABC1 de Chile, ¿no? O sea, el mundo de clase media, académicos, profesores, gente del mundo de la salud, todos los sectores más postergados, los trabajadores, las pymes, todos a favor de poder retirar y de resolver con su propio fondo dignamente, con mis propios recursos. Yo prefiero retirar mis recursos a las pensiones de miseria o a la reducción absolutamente mínima que podrían tener mis fondos si es que se me descuenta el 10% cuando yo obtenga la pensión. Incluso la gente está dispuesta a que ese fondo no sea recuperable, pero prefiere tenerlo ahora porque su angustia y los problemas que tiene que solucionar la clase media son inmensos, ¿no? Y no ha habido ninguna respuesta de parte del gobierno. Diputado Entonces, Rodrigo, cambia sí. la relación del gobierno con los ciudadanos y cambia la relación con el Congreso. El Congreso adquiere, digamos, mayor confianza por parte de los ciudadanos, se legitima más como un intérprete de las demandas, que es la función que tenemos nosotros, una función de representación. La gente dice, mire, este Congreso, el prestigio del organismo Congreso está muy bajo, ¿no? En todas las encuestas es realmente muy bajo, está muy desacreditada la función parlamentaria. Yo creo que con esto
van a reconocer que efectivamente, por lo menos una parte importante del Congreso está ejerciendo funciones de representación y recogiendo la demanda ciudadana. Eso es muy importante porque se fortalece la institucionalidad. Lo grave es que Piñera y sus ministros, ¿no?, con malas artes, con presiones, con amedrentamiento, con ofertones de pegas y otras metodologías, ¿ah?, querían impedir esto. Y por eso que yo denuncié, ¿Qué le parece y eso, hoy diputado? día que Sí. Piñera está buscando una confrontación, ¿no?, muy peligrosa con la oposición. Y la verdad es que en tiempos de pandemia lo único que puede hacer un presidente inteligente, sensible, capaz, con liderazgo, ¿ah?, debiera ser ponerse de acuerdo con la oposición y tener un plan concertado, en común. Pero nunca ha querido dialogar, nunca ha escuchado, ¿no? Diputado, Es y en un esa misma línea, presidente disculpe, ¿qué le autista. pareció la denuncia que hizo el diputado Celis en contra de otros parlamentarios de su mismo partido que habrían presionado ofreciendo cargos incluso en gobiernos regionales para cambiar los votos? Eso es lo que dice el diputado Celis. El diputado Chalper dice que no fue así, que solo habló con los diputados involucrados. Terrible, terrible. Yo le creo al diputado Celi. Yo le creo, porque además él denunció una cosa que fue muy real, y que fue que el diputado, digamos, Moreira, ¿ah?, se desmayó y estaba en la clínica mientras nosotros estábamos tratando el proyecto cuando fue la discusión en general del proyecto. Y efectivamente yo tuve que suspender la sesión, ¿no? Y pedir que los ministros que andaban merodeando en torno, digamos, a la Cámara, que no querían entrar a la sala, tampoco querían explicar, cuando en realidad ellos venían a participar en la discusión, ¿no? Tuvimos que obligarlos a entrar y además a dejar que siguieran presionando ahí a sus diputados para que votaran en contra del proyecto. Entonces, eso fue una verdad. ¿Por qué no va a ser verdad también la segunda denuncia que hizo el diputado Celi? Diputado, ¿usted cree que ahí hay algún delito de por medio? Puede haber un delito. Puede haber un delito, hay que investigarlo. Pero es muy grave la actitud, ¿no? Ellos tienen toda la razón. ¿Ah? Toda la sociedad, el 90% de los chilenos están todos equivocados. Nosotros sabemos cuáles son las mejores soluciones para ustedes. Nosotros sabemos lo mejor que hay que hacer con sus recursos. Nosotros les cuidamos a ustedes sus recursos, el gato cuidando la carnicería. O sea, los representantes de las AFP que se han beneficiado y se han enriquecido, ¿no?, con utilidades que son absolutamente gigantescas e inconmensurables, descomunales. En ninguna parte existen en el nivel de las empresas, ¿ah?, del mundo empresarial a nivel internacional, utilidades más exorbitantes que las que obtienen las AFP en Chile a través de este privilegio y este monopolio que le dio el Estado, ¿no?, por el ahorro forzoso de los trabajadores. Diputado, ¿y qué le pareció la postura de estos parlamentarios de gobierno que finalmente votaron a favor de esta iniciativa? Muy bien, pues valiente, consecuente, sensible a lo que la gente le dice y que están cumpliendo su verdadera función de representación. Nosotros somos representantes del pueblo, somos representantes de la comunidad y a ellos nos debemos. No nos debemos a un partido político. Los otros parlamentarios respondieron a su coalición política, a los intereses de su coalición política, de sus partidos. Los partidos le dan las órdenes, ¿ah? Entonces son obedientes, ¿ah?, a las órdenes que le dan sus partidos. Bueno, aquí tenemos diputados que cumplen la función de representar, que es una función fundamental. Y representar significa recoger, procesar, ¿ah?, pero ser sensible a las demandas y a las necesidades que tiene la gente, que fue lo que recogimos y transformamos en reforma constitucional. Muy bien, pues diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por el contacto. Cortito, ¿cómo pronostica la tramitación en el Senado? Buena, yo creo que vamos a tener los votos, se puede incorporar el Fondo Solidario, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y va a ser un hecho histórico porque se va a abrir todo un proceso de discusión de lo que debiera ser un verdadero sistema de seguridad social. Ahí yo tengo una reforma constitucional al sistema de seguridad social que ya está planteada en la Comisión de Constitución nuestra, que espero la podamos discutir, donde hay un sistema mixto, donde la pensión mínima de los chilenos es equivalente al salario mínimo, donde los trabajadores pueden elegir el sistema de pensiones que quieren, donde los cotizantes, como es mixto, cotizan los trabajadores, cotizan en igualdad de condiciones. Los trabajadores, los empresarios y el Estado,
y por lo tanto es un fondo mucho más grande, ¿no? Y que además no puede ser explotado por entidades con fines de lucro, por las empresas, ¿no? Tiene que ser un organismo sin fin de lucro, un organismo estatal que sea el administrador de ese sistema de pensiones. Muy bien, pues diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien. Muy bien, pues hasta luego. Gracias. Era el diputado Rodrigo González, vicepresidente de la Cámara, en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien, hasta entonces. Con mucho gusto. Hasta luego.